Sí, espérame, profe, un momento, un momento. Es que está como cargando las últimas. Ya, ya. Yo creo que ya, profe. Es que se demora en cargar un poquito. Dale, Carito, cuando quieras. Listo, entonces hoy vamos a hablar sobre hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, antes de eso, pues quise que hiciéramos como un repaso sobre la anatomía y la función como tal de la glándula suprarrenal para entender un poquito pues la fisiopatología como tal de la hiperplasia. Entonces, recordamos que las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales, la derecha que va a tener más una forma piramidal, que sería este que vemos así como un conito, y la izquierda que va a tener como una forma más semilunar, que está ubicada pues igual en la parte superior de los riñones, y su función básicamente va a ser regular las respuestas al estrés a través de la síntesis tanto de catecolaminas como de corticosteroides. Se va a dividir en dos partes, una que pues es la corteza y la médula, y a su vez esta corteza se divide en tres partes importantes, la glomerular, la fasciculada, que es la más grande, y la reticular, y pues este pedacito que sería la médula. Entonces, vamos a hablar como de cada una de ellas, porque cada una cumple una función diferente. Entonces, en cuanto a la glomerular, tenemos que es una capa delgada de células que está situada acá inmediatamente debajo de la cápsula, más o menos es como el 15% de la corteza. Las células, digamos que de esta zona van a secretar como tal mineralocorticoides, como la aldosterona, la desoxicorticosterona, la vasopresina, en respuesta a un aumento de los niveles de potasio y al descenso del flujo de sangre a nivel renal. Las células justaglomerulares inmaculares que pues están a nivel renal, a nivel de la nefrona como tal, van a permitir que se libere pues renina que por medio de la angiotensina va a cambiar ese angiotensinógeno en angiotensina, de angiotensina a angiotensina 1 y por medio de la enzima convertidora de angiotensina va a pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a permitir que se estimule esta aldosterona, que su órgano blanco, como les decía, pues va a ser el riñón, y esta por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa va a activar un canal que se llama ENaC, que significa canal endotelial de sodio, y por medio de la bomba va a hacer que ingrese potasio, se reabsorba, salga, perdón, sodio, y pues al final vamos a tener que la aldosterona va a reabsorber sodio, va a sacar potasio, pero a su vez también va a reabsorber bicarbonato, va a sacar hidrogeniones y va a mantener pues de esa forma la regulación osmótica como tal, la regulación de esa presión osmótica pues que necesitamos en el organismo. El aumento de esa aldosterona o la disminución pues puede traer, digamos que ciertos cambios de lo que acabo de explicar. Entonces, cuando se aumenta puede haber hipernatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica, y cuando se disminuye pues todo lo contrario. La otra zona es la zona fascicular, cumple más o menos el 75% de lo que es la corteza, es decir, que es la zona más grande o la capa más predominante. Las células de esta capa van a segregar glucocorticoides como el cortisol, la cortisona, y son estimuladas pues por esta hormona adrenocorticotrópica que a su vez estimula pues por la hormona estimulante de corticotropina que se encuentra en el hipotálamo como lo habíamos explicado antes. El principal glucocorticoide va a ser el cortisol, que cumple diferentes funciones a nivel del metabolismo. eh, y pues vamos a explicar como a grandes rasgos una por una. Entonces, la idea es aumentar la disponibilidad de energía y las concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo, y para esto pues tiene diferentes mecanismos. Uno es la proteólisis, que lo que va a hacer pues es romper esas proteínas para sacar aminoácidos. La otra es la lipólisis, para romper esos triglicéridos y formar aparte una molécula de ácido graso y una molécula de ácido graso libre y una molécula de glicerol. Estimular asimismo entonces la gluconeogénesis usando estos sustratos para formar glucosa a partir pues de una nueva fuente. Actúa también como antagonista de la insulina e inhibe su liberación, lo que va a producir pues que haya una disminución como tal en la captación de glucosa pues a nivel de los tejidos.
puede también disminuir la función de los osteoclastos, puede disminuir la recaptación de calcio, disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal y pues con esto generar osteopenia. Puede disminuir los fibroblastos, eso pues alterando la cicatrización, haciendo que la piel sea mucho más delgada, que se formen estrías y que haya pues también formación de petequias. Tiene también un efecto antiinflamatorio, en lo que le decía que estos ácidos grasos de cadena larga, como el ácido araquidónico, que se activan por medio de la fosfolipasa A2, pues están en el proceso inflamatorio y tiene pues dos vías. Una que es COX, que son los que van a liberar las prostaglandinas, y LOX, que van a liberar los leucotrenos. El cortisol lo que va a hacer es inhibir esa fosfolipasa A2, disminuyendo que estos factores proinflamatorios se salgan y pues que genere como ese efecto antiinflamatorio. La otra función que decía importante era que actuaba como un estabilizador de membrana lisosomal, generando que no estuviera una degranulación de los monocitos ni de los neutrófilos. Y lo otro importante que hay que recordar es que ante un sistema de respuesta de estrés, pues nuestro sistema nervioso simpático va a responder, entonces va a generar que tengamos un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la frecuencia respiratoria, una actividad nerviosa, persona con temblor, que se le disminuya la diuresis, disminución de la lógica. Todo, digamos que este sistema nervioso simpático se prolonga por medio de este sistema de cortisol y pues perpetúa como estas manifestaciones. A nivel de la zona reticular, que cumple más o menos el 10%, es decir, es la zona más pequeña, pero también va a ser la más interna, presenta como unas células que están como entrecruzadas, por decirlo así, y lo que van a generar son, o a segregar son los esteroides sexuales, como los estrógenos y los andrógenos. El andrógeno, digamos que adrenal más importante es la dehidroepiandrosterona, se va a secretar aproximadamente de 15 a 30 miligramos. Es el principal pues, precursor de unos cetoesteroides urinarios y a nivel de los estrógenos el principal pues, va a ser la estrona, el estradiol y el estiol. La secreción de estas pues va a ser coordinada por medio de la ACTH y la administración pues va a ser, digamos que cuando tenemos una administración exógena de estos esteroides, pues va a aumentar como su producción y lo que va a hacer el cortisol es inhibirlas pues de esta forma. Estas hormonas pues aumentan como tal la masa muscular, estimulan el crecimiento celular y ayudan también al desarrollo, pues como lo veíamos en la charla de pubertad, de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, esto se ve supremamente enredado. Intenté como encontrar este cuadrito donde lo clasifican por partes. Entonces, acá vemos cómo dividen por cada zona, cada síntesis de hormona, pues que cada una presenta. Entonces, acá lo importante para la zona glomerular y la zona fascicular es tener en cuenta que sí o sí necesitamos el colesterol para que esta síntesis pues se produzca. El colesterol se puede obtener por dieta, que se va a emulsionar en la parte hepática y va a permitir que pase a flujo sanguíneo y llegue a la glándula suprarrenal para poder hacer esta síntesis. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la zona glomerular. Entonces el colesterol, gracias a la enzima desmolasa, colesterol desmolasa, se va a formar en pregnenolona. Esta pregnenolona se va a convertir en progesterona por medio de la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que permite que si vemos, hago ahí un paréntesis, esta hormona va a estar en las tres zonas, ¿sí? Entonces, no es, digamos que por eso tan complicado, se ve horrible, pero si acordamos que hay unas que están en todas las tres, pues va a ser un poquito más fácil poderlo entender. Entonces, esta hormona, la pregnenolona, va a convertirse en progesterona por medio de esa enzima y esa progesterona por medio de la 21-hidroxilasa, tenganla presente, se va a convertir en desoxicorticoesterona, se hidroxila por medio de la 11-hidroxilasa para convertirse en corticoesterona y finalmente se va a producir la aldosterona por medio de la aldosterona sintasa que únicamente va a estar como en esta zona. En la zona fascicular, que pues es la que secreta la parte de los glucocorticoides, si vemos entonces tenemos la misma, digamos, inicial que es el colesterol, con la misma colesterol desmolasa, hasta ahí estamos igual que en esta misma cadena. La diferencia va a estar que esta colesterol desmolasa cuando forma la pregnenolona puede hacer una segunda vía por medio de la 17-alfa hidroxilasa formando 17-hidroxipregnenolona. Esa 17-hidroxipregnenolona por medio de esa 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa que les decía que estaban todas, va a formar la 17-hidroxiprogesterona. Acá nuevamente actúa la 21-hidroxilasa
hidroxilasa formando desoxicortisol y esa por medio de la 11-hidroxilasa forma el cortisol como tal. Si siguiera por esta vía, si vemos acá, es la misma, pero no va a formar aldosterona porque ya decíamos que la aldosterona sintasa únicamente va a estar presente en la zona glomerular. Esta 17-hidroxiprenolona a nivel de la zona reticular por medio de la 17-20 liasa va a formar dehidroepiandrosterona y esa dehidroepiandrosterona por medio de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa va a formar androstenediona para así pues, permitir la formación de testosterona y de estradiol como tal, de estrógenos. Entonces, pues acá tenemos, si tenemos pues como todas estas hormonas y esta síntesis normal, ¿qué pasa si tenemos una disfunción hormonal o una disfunción como tal de las enzimas? Entonces vamos a empezar a hablar propiamente de lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Es una enfermedad autosómica recesiva, básicamente se caracteriza por una deficiencia enzimática, la cual lo que va a hacer es alterar esa síntesis de esos productos adrenales que le acabo de explicar. Lo que va a pasar con esa enfermedad autosómica recesiva es pues, que la persona que posee el gen mutado, que sería este grisecito que vemos acá, que sería lo anormal, no va, digamos que, a estar afectado completamente o a ser enfermo, pero sí va a ser un portador de la enfermedad. Entonces, las personas que padecen estas hiperplasias suprarrenales congénitas deben heredar un alelo pues erróneo o que tenga la mutación tanto del padre como de la madre. Cuando ambos padres son portadores, digamos que en el embarazo existe un 25% de probabilidad de que el niño pueda presentar la hiperplasia suprarrenal congénita, puede presentar un 50% de ser únicamente portador y un 25% de ser completamente sano. En cuanto a la epidemiología, entonces decían que se considera la hiperplasia suprarrenal como la enfermedad endocrina congénita más común, hablando puntualmente de la incidencia con casos de 1 a 10.000 por año en la forma clásica. Ahorita vamos a ver la clasificación y esa forma clásica a su vez se va a dividir en dos, el 75% de los pacientes que tienen pérdidas salinas y el 25% que son los virilizantes simples que ahorita se los voy a explicar. La prevalencia como tal dice que de los portadores de la mutación es más o menos 1 en 60, pero acá hacía la aclaración que era importante que tuviéramos en cuenta qué población estamos evaluando. Si son poblaciones que practiquen endogamia, pues obviamente esta prevalencia va a aumentar muchísimo más. La alteración enzimática como tal, más común, perdón que no me quedó ahí anotado, es la 21 hidroxilasa que yo les decía en el cuadrito que la tuvieran muy presente. Casi el 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita va a ser producida por la mutación como tal de esa enzima. Y el segundo déficit enzimático va a ser la 11-beta hidroxilasa, que si se acuerdan del cuadrito era la que estaba justo debajo de la 21 hidroxilasa. Esa pues va a cumplir más o menos como el 5% de los casos que se llegan a presentar. En cuanto a la fisiopatología, entonces los esteroides adrenales, como les decía, se sintetizan a partir del colesterol, que va a ser como la cabeza, pues como de toda la cascada, por decirlo así. En la hiperplasia va a haber un déficit enzimático como tal, principalmente como les decía de la 21-hidroxilasa, que va a producir que haya alteración tanto en la vía de los mineralocorticoides como en la vía de los glucocorticoides, y esto pues va a explicar por qué tenemos trastornos hídricos y trastornos electrolíticos en este paciente. Entonces, al disminuir como tal esa aldosterona al final, esa disminución de cortisol, esa disminución pues también de glucosa va a generar que esa cantidad de vías bloqueadas haga que esa 17-hidroxiprogesterona se aumente totalmente y ese sustrato únicamente se vaya a la formación de andrógenos y asimismo pues cause o aumente pues la virilización en estos pacientes generando un pseudohermafroditismo, la pubertad precoz y pues pérdidas salinas si estamos en una disminución de mineralocorticoides. En cuanto a la clasificación, entonces, pues existen diferentes formas clínicas, tanto de su presentación como de su severidad. Se va a dividir, como les decía, en clásica y en no clásica, y la no clásica pues va a tener como una presentación que es mucho más tardía. Entonces vamos a empezar a hablar de la clásica, de la pérdida salina puntualmente. Entonces cumple más o menos el 75% de los casos que se pueden llegar a presentar. Lo que va a pasar es que al haber una deficiencia total de la aldosterona, va a haber un trastorno hidroelectrolítico, pues que tenga como esa incapacidad para retener el sodio, el agua y excretar potasio a sí mismo.
Esto pues va a generar que hayan episodios de hiperpotasemia o hipercalemia, hiponatremia y acidosis metabólica, así como digamos puntualmente estos pacientes. La virilización, que cumple más o menos el 25%, va a ser evidente en el momento del nacimiento. Se cree que se llega a presentar una alteración en la morfogénesis genital a causa de ese hiperandrogenismo que se genera pues en el feto, y es importante recordar pues que esto lo vamos a ver más o menos desde la séptima semana de vida uterina. Entonces, en las niñas se presenta virilización de los genitales externos en diferentes grados, y para eso pues se evalúa por medio de esta escala de Prader. Entonces acá lo tenemos, esa escala de Prader se va a dividir en 5 grados. La primera va a ser la clitoromegalia sin fusión como tal de los labios. La segunda, sería como esta que vemos por acá, va a ser la fusión posterior de los labios. La tercera va a tener mayor clitoromegalia, pero digamos que se puede observar el orificio como tal urogenital o más formado, por decirlo así, y puede tener una fusión de labios que esté mucho más completa. Puede haber un clítoris a nivel del grado 4, un clítoris que se vea fálico. Eh, y de acá también decía que la fusión labial ya iba a estar completa. Y del quinto grado decía que el clítoris ya parecía o tenía forma peneal o pues de pene. El orificio uretral iba a estar por dentro como tal de esa punta como tal del falo, y los labios iban a estar totalmente unificados, haciendo como un espectro como si fuera de escroto, por decirlo así, asociando pues que se confundiera y se pudiera como disociar ese sexo en el momento en el que naciera pues los pacientes. En los niños como tal, entonces puede, digamos que sí es mucho más difícil de identificar en lo que leí, porque la enfermedad, a pesar de que lo descubrimos pues al nacimiento, los signos son muy sutiles, y lo que vamos a ver es una hiperpigmentación como tal melánica a nivel pues escrotal, sin tener en cuenta pues la parte racial, y esto se va a hacer porque hay como un aumento o una estimulación mejor de la hormona melanocítico estimulante. Y a nivel del pene es un poco más grande de lo normal, pero pues no es algo que a los padres les genere como inquietud, o que al examen físico, digamos que en el momento del nacimiento pueda pasar como, pues como algo muy, muy inquietante como en las niñas. En la forma no clásica, entonces, pues tenemos que estos pacientes presentan concentraciones normales de cortisol, va a haber un exceso de andrógenos, pero en este no va a haber una deficiencia de aldosterona. Las manifestaciones clínicas aparecen en cualquier momento de la vida, por eso al comienzo les decía que tenía como esa apariencia tardía, que pues, no podemos saber pues que el niño tiene esta deficiencia como tal de la enzima hasta que ya empieza a presentar esos cambios a nivel pues del examen físico. Entonces decía que puede generar esa pubertad precoz con presencia de vello púbico, vello axilar, el olor apocrino que lo veíamos en la charla de pubertad, en las niñas, como les decía, a los 8 años, y en los niños más o menos a una edad de 9 años. Puede haber hirsutismo en las niñas, sobre todo cumpliendo un patrón marcado como de distribución de vello masculino. Puede haber hipertrofia de clítoris, puede haber también una aceleración de la velocidad de crecimiento, y puede haber una maduración ósea por un cierre temprano a nivel epifisiario, eh, haciendo pues obviamente que se genere una talla baja. En los hombres como tal decía que podía generarse alopecia, podía generarse oligospermia e infertilidad, pero pues que esto ya se iba a ver más en adolescentes hacia la adultez que se pudiera diagnosticar. Este cuadrito me pareció chévere porque no solamente digamos que resume como lo que hemos explicado del fenotipo de estos pacientes, sino que me parece importante por la parte de pues de los niveles que debemos tener en cuenta. Entonces la aldosterona en la pérdida de salina, como les decía, va a estar disminuida, la renina va a estar aumentada, el cortisol va a estar disminuido, y el crecimiento pues puede estar de menos a menos 3 desviaciones estándar. La aldosterona en los virilizantes simples está completamente normal, la renina puede estar normal o ligeramente aumentada, y el cortisol está aumentado. Y en las que son de forma no clásica, todo aparentemente es normal, pero lo que sí vamos a tener es que hay que vigilar esa velocidad de crecimiento, que no empiece a disminuir o a quedarse pensando que es que va a tener una pubertad un poco demorada, sino que se está ya quedando como tal en la curva de crecimiento. En cuanto al diagnóstico, entonces digamos que para el abordaje inicial, lo principal es hacer un examen físico que sea completo. Debemos solicitar siempre cariotipo, y
Ante esto, siempre evaluar también los antecedentes familiares, si hay consanguinidad, si hay casos previos en la familia que puedan presentar la enfermedad, o si hay pacientes, padres, perdón, con muertes de primera infancia que se hayan estudiado, que estén ahí como inconclusas, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué debemos medir? La 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona, la testosterona, el cortisol, la hormona adrenocorticotrópica, toda la parte del ionograma, el equilibrio ácido-base y la renina. Entonces, lo que decía es que se puede realizar como un tamizaje, por decirlo así, neonatal, que se hace como en un filtro de papel, hagan de cuenta como la hojita en la que toman el TSH neonatal, y ese filtro de papel nos puede medir la 17-hidroxiprogesterona. Si ese papelito sale completamente positivo, que se puede hacer en las primeras 48 horas de vida, se puede como tal tomar o confirmar con una prueba realmente en suero y eh, pues concluir como digamos toda la parte de la orientación genética. De esta también decía pues que acá es importante, ya que tenemos este tamizaje neonatal, poder anticipar si va a haber una aparición o no de una crisis como tal de pérdida salina grave o que sea potencialmente pues letal por todo lo que conlleva. Evitar que haya una como incorrecta asignación de sexo a nivel de la niña por los externos, genitales externos que están virilizados, que se pueda diagnosticar precozmente las formas virilizantes simples para así evitar que no haya una hiperandrogenización durante la infancia y prevenir pues que no haya una talla final baja. O sea, todo eso podemos hacer simplemente con tomar ese muestreo. Entonces acá lo que nos explican es que podemos tener esos niveles de 17-hidroxiprogesterona, sale en el papelito positivo, le tomo una muestra en suero. Una vez tengo la muestra en suero, entonces voy a mirar si está altamente positivo, lo más probable pues es que esté positivo, pero la idea es repetir esta muestra más o menos del mes a los 3 meses de vida y empezar todo el estudio también genético. Si la 17-hidroxiprogesterona está ligeramente aumentada, repetimos la muestra. Si está normal, digamos que podríamos descartar la patología, pero decía que era importante que pues obviamente se estuviera vigilando todo lo de la velocidad de crecimiento y los signos de pubertad precoz en este paciente. Si tenemos una 17-hidroxiprogesterona que sigue estando ligeramente elevada, pero es un paciente que está completamente asintomático, entonces vamos a evaluar que tengamos una anamnesis o una historia clínica pues completa, donde tengamos 17-hidroxiprogesterona, un equilibrio ácido-base, toda la parte del genograma, los valores de la renina plasmática y el estudio genético. Pero también tenemos que tener en cuenta comprobar cuál es la edad gestacional de nuestro paciente, cuál fue su peso al nacer, porque por eso también puede haber como falsos positivos del reporte como tal de la muestra, y con esto pues hacer como el seguimiento hasta que tengamos una normalización de la muestra. Entonces, si hacemos todo esto y le hacemos seguimiento a nuestro paciente y la 17-hidroxiprogesterona está elevada, pero los electrolitos también están alterados y el estudio genético nos habla de que tiene una 21-hidroxilasa, estamos ante una pérdida salina, debemos iniciar tratamiento y pues hacer un diagnóstico genético como tal familiar. Si la 17-hidroxiprogesterona está elevada, pero electrolitos están normales, no tenemos alteración en equilibrio ácido-base, estamos ante una alteración virilizante que puede que tenga alguna posibilidad de hacer una pérdida salina, pero más de forma tardía, y acá pues iniciamos como tal igual tratamiento y diagnóstico genético familiar. Y en cuanto a la 17-hidroxiprogesterona que esté transitoriamente elevada, vamos a vigilar lo que les decía del peso del nacimiento, si hay bajo peso, si es un paciente prematuro, si la toma de la muestra fue tomada precozmente, es decir, tenemos que tener en cuenta esas 48 horas de vida, o si el recién nacido nace con alguna patología, trastorno respiratorio, hipoglicemia, puede falsear o puede darnos pues como tal una respuesta o un valor alterado a este diagnóstico. ¿Listo? En cuanto a esto pues que veíamos era el diagnóstico como tal en el momento del nacimiento. En el diagnóstico pediátrico o en esos diagnósticos tardíos de las formas no clásicas, acá lo importante es tener todo el seguimiento del examen físico, vigilar las curvas de crecimiento, todas las que se tengan, tener las tallas medio parentales, o sea, todo lo que hemos resumido de las charlas anteriores, lo vamos a hacer completo y vamos a evaluar la maduración ósea por medio de un carpograma, acuérdense que es la radiografía de la mano no dominante, básicamente porque se cree que en esa mano no dominante hay menos riesgo de que hayan fracturas o lesiones que puedan acortar como tal el tamaño óseo y nos pueda dar una edad ósea, digamos, como falsa.
Entonces, una vez tenemos esa radiografía de mano, podemos calcular esa dosis. Si está normal o retrasada, vamos a esperar la velocidad de crecimiento, maduración ósea y pues acá evaluamos otros diagnósticos que no entraría pues en esta parte de la hiperplasia. Si está acelerada esta maduración ósea, vamos a evaluar la 17-hidroxiprogesterona con un estímulo también de la hormona adrenocorticotrópica. Evaluamos el resto de los esteroides, la dehidroepiandrosterona, la testosterona, la androstenediona, y vamos a ver cómo están esos valores. Si están completamente normales, decía que debíamos pues mirar otros diagnósticos, pero también podríamos hacer un tamizaje de 3 a 6 meses para mirar cómo se encuentran esos valores. Pero si inmediatamente vemos que está alterado, tomamos el estudio genético, vemos la alteración de la mutación a nivel de la 21-hidroxilasa e iniciamos tratamiento y estudio genético tanto para el paciente como para la familia. En cuanto al tratamiento, entonces acá nos decía pues que podíamos dividir el tratamiento tanto en la parte de glucocorticoides como en la parte de mineralocorticoides. Entonces acá era importante porque decía que esa terapia de reemplazo hormonal podía disminuir como tal los síntomas, normalizar como tal esa velocidad de crecimiento, la tasa de maduración esquelética, hacer alcanzar pues digamos que una pubertad en el momento adecuado o pues a un menor como tiempo que no fuera como tan espaciado, regular en las mujeres los ciclos menstruales, tanto adolescentes como ya mujer adulta, y alcanzar unas tasas de fertilidad que fueran óptimas. El tratamiento de elección a nivel de glucocorticoides va a ser la hidrocortisona en estos pacientes que son perdedores de sal. Entonces lo que nos decía era que la dosis podía variar un poquito según la etapa que estuviéramos pues vigilando de nuestro paciente. Siempre en los neonatos, digamos que la dosis va a ser un poco mayor, pero luego hacia más o menos los 18 2 años de edad vamos a intentar regular una dosis para no tener unos efectos tardíos de estos corticoides que son malos. Y si tenemos un paciente que esté inestable, entonces vamos a tener una dosis de 50 a 75 miligramos por metro cuadrado día de forma endovenosa, y si el paciente está estable lo podemos administrar a una dosis oral más o menos de 25, nosotros encontré de 20 miligramos metro cuadrado día oral. En la infancia ya como tal, la dosis es de 10 a 15 miligramos metro cuadrado día y se puede llegar a mantener la dosis de 20 miligramos, evitando lo que les decía, entre pues menor dosis tengamos, menos riesgos pues vamos a tener de reacciones adversas, sobre todo teniendo en cuenta la talla baja en estos pacientes. En las formas no clásicas solamente vamos a iniciar tratamiento si el paciente está como tal sintomático, pero si no está sintomático simplemente se hace vigilancia como tal del crecimiento y ya. O sea, no hay necesidad de colocarle ningún medicamento en lo que encontré. En la parte de las pérdidas salinas, entonces, pues debemos añadir sí o sí estos mineralocorticoides, que lo que van a hacer es suprimir por un feedback negativo la secreción de esa CRH y pues de la ACTH, bloqueando la estimulación adrenal, pues que es lo que estamos buscando. La que comentan es la fludrocortisona a una dosis de 0.05 a 0.2 o a 0.3 miligramos día, en 2 a 3 tomas más o menos, suplementando también con sodio. Esta dosis debe ser, digamos, evaluada, por decirlo así, a medida que va creciendo el paciente, porque decía que su sensibilidad sí va cambiando, pero también cuando se asocia con un glucocorticoide es importante vigilar la dosis porque puede como alterar esa actividad habitual o, digamos, no necesitar tanta dosis al estar en conjunto. Acá entonces me pareció importante colocar esto, lo del tratamiento prenatal. Decía que en las mamitas con gestantes que tuviéramos sospecha o que ya sabíamos que tenían ese antecedente de ser portadores de hiperplasia suprarrenal congénita, se debía iniciar el tratamiento pues de tal forma que pudiéramos disminuir esa virilización femenina y evitarnos pues un procedimiento quirúrgico a futuro. Entonces, como les decía antes, más o menos esa virilización se va a hacer hacia la séptima o octava semana de gestación, y por eso la idea es colocar el tratamiento empírico, así no tengamos un diagnóstico como tal por vellosidades coriónicas, porque ese examen se toma más o menos sobre la semana 10 a 12 semanas, como lo vemos acá en el cuadrito, o de la semana 12 a la semana 14 en amniocentesis como tal. Entonces, sí estaba descrito que estos pacientes que se les colocaba el tratamiento de forma empírica, casi un 80% podían nacer con los genitales completamente normales o con una leve virilización,
Y el tratamiento de elección, digamos, para estas mamás va a ser con dexametasona a dosis de 20 microgramos por kilo día, repartida en 3 dosis como tal. O sea, esto sí me pareció muy importante porque sí tenemos una forma de prevenir que el niño naza con todos los cambios que acabamos de explicar y que a veces se pasa si no lo hacemos de forma temprana, porque ya después de que lo hagamos de la octava semana en adelante ya no va a tener pues ningún efecto. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces la idea es hacer, primero tener un cariotipo que nos confirme que es 46XX, tener una ecografía abdominopélvica que nos diga que los ovarios, el útero, las trompas son completamente normales y que pues a futuro van a tener un desarrollo adecuado. Y se puede hacer una clitoroplastia o una vaginoplastia, pero lo ideal es hacerla hasta antes de los 24 meses, de tal forma que la niña pues no tenga como un problema en establecer cuál es su esquema corporal adecuado. Eso como digamos que ante la parte quirúrgica. Los objetivos entonces básicamente van a ser garantizar un buen crecimiento de nuestros pacientes, dando pues una supresión a estos andrógenos suprarrenales, evaluando siempre la edad ósea, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la velocidad de crecimiento y siempre en los controles es importante que tengan sus controles de los niveles de 17-hidroxiprogesterona para mirar que pues con el medicamento esté controlado, la testosterona, la androstenediona, la CTH y los niveles pues de la actividad renina plasmática. Puede tener, digamos, complicaciones asociadas como tal a la enfermedad. Les hablaba de que los pacientes que tienen un déficit puntual de esta 21 hidroxilasa pueden tener una mayor tendencia a la obesidad porque comienzan a ganar peso precozmente en la infancia y también porque se ha relacionado con que esas dosis de glucocorticoides antes de los 2 primeros años pues puedan llevarlos como tal a esa obesidad. También describían que esas hiperplasias congénitas que eran no clásicas y que no eran tratados o que presentaban una mala adherencia a los tratamientos podían tener una intolerancia a los hidratos de carbono y una resistencia propia a la insulina como tal. El otro era la osteoporosis. Decía que, decía que el hipogonadismo por frenación del eje hipotalámico podía generar trastornos a nivel menstrual y a nivel de los ciclos ovulatorios y que esto pues generara, digamos que de forma negativa sobre la ganancia total de la masa ósea. Eh, lo otro importante que decía acá es que los glucocorticoides tenían como un plus porque sí podían generar como un factor protector en cuanto a esta masa ósea, pero obviamente pues sí se trataba a tiempo y a las dosis adecuadas y era importante que vigiláramos esa velocidad de crecimiento lineal porque a pesar de que no estaba tan disminuida, pues iba a estar igual por debajo de la curva, entonces era importante como tenerla en seguimiento. Y por último, tener en cuenta la función gonadal y la fertilidad, porque este déficit de la 21-hidroxilasa pues genera ese aumento de los niveles de andrógenos suprarrenales en pacientes que puedan ser tratados, no tratados o que estén mal controlados y que pueda como alterar el inicio o la progresión de la pubertad y pues en la edad adulta generar como tal esa alteración en la fertilidad. Entonces lo que decía era que esa había como una hiperproducción androgénica que nos iba a hacer como un feedback negativo que sobre la secreción como tal de esa GNRH y pues que llevaba a que se generara un hipogonadismo hipogonadotropo y con esto de la mano pues una infertilidad según la presentación clínica pues que tuviera la paciente. En algunas mujeres podía presentar hirsutismo, ovarios poliquísticos o una simple irregularidad menstrual hasta pues la infertilidad como tal y en los hombres tenía menos afectación que digamos que en el eje gonadal de las mujeres pero sí podía generar una alteración como tal en el número normal de los espermatozoides, podía también tener alteraciones futuras a nivel de la fertilidad y si había un mal control o un aumento como tal mantenido de esa ACTH, pues podía generar que se alterara como tal esa espermatogénesis, pero el tratamiento básicamente iba a ser con dexametasona, frenar esa ACTH y pues que ya disminuyeran como tal esos síntomas. Y ya, muchas gracias. Hola. Hola, Caro. Estoy... Es que estoy grabando. Estamos esperando a ver si dan de grabar. ¿Qué pasó? Se le cayó la... Ya, que se me cayó el internet, dame un segundo.
¿verdad?